Emprender con conciencia e impacto social. Esta conferencia está auspiciada por la Asociación de Productores Base de Plantas, a cargo de Pancho Piñeiro. Él es Pancho Piñeiro Pacheco, es licenciado, fundador de la consultora de descubrimientos e innovación InLab, expresidente de Mincod Argentina, CEO de Vegan Nature S.A. y sus marcas Casa Vegana, Plant Based Grill, Love y Co. Cofundador y presidente de la Asociación Argentina de Productores de Alimentos a Bases de Plantas. Con un fuerte aplauso le damos la bienvenida al licenciado Piñeiro entonces. Bueno, muchas gracias. No soy licenciado, o sea, soy... Bueno, le demos un cargo. Empezamos a mentir desde temprano. Dígame licenciada. Bueno, para mí es un placer estar acá, la verdad estoy muy contento, veo muchísimas caras conocidas, muchos compañeros de la asociación que vinieron a hacerme el aguante. No es fácil pararse en un escenario y hablar a tanta gente. Pero bueno, lo que les quiero contar a mí me gusta y me interesa, y me parece que es un mensaje valioso, y me parece que en algún punto les va a agregar valor a ustedes, como lo ha hecho, me ha agregado valor a mí, así que pienso compartírselos. Les cuento un poco qué es la Asociación a Base de Plantas, que es quien auspicia esta disertación. Hace unos 4 o 5 años nos dimos cuenta, los productores de alimentos a base de plantas, que no había un ente que nos regule y que nos sirva para poder canalizar temas que nos importen con los entes que nos regulan, hablando de ministerios, gobiernos, medios de comunicación. Entonces, a partir de esa necesidad es que nos juntamos unos 4, 5, 6 empresarios y dijimos, bueno, armemos un lugar donde podamos canalizar estos intereses comunes, ayudarnos entre nosotros, y así fue que ocurrió. Esto fue fines de 2019, principio de la pandemia. De hecho, la última reunión la tuvimos marzo del 2020, ya nos encerramos 10 días más tarde, fue un quilombo hacerla, básicamente después, pero acá estamos. Hoy somos casi 100 empresas, casi todo lo que ustedes pueden ver de la oferta Plant Based de Argentina está dentro de esa asociación. Tengo el privilegio de ser presidente, sin embargo es una entidad muy horizontal, donde todos discutimos, no, hay poca verticalidad, que la hay en algunos casos, pero todos compartimos un lugar. Esa es una idea de las marcas que hoy están en la asociación. Tenemos marcas muy grandes como Notco, que es una marca que es un unicornio. De ahí para abajo estamos todos muy chiquititos, chicos, medianos, y estamos todos creciendo. Estamos en un momento de expansión del mercado que nos ha llevado a lugares muy gratos a todos y nos sorprende día a día. Esto que está ocurriendo acá no pasa solamente en Argentina, pasa en todo el mundo, y creemos que es el momento de pararnos del mejor modo posible para poder encarar este proceso y hacerlo del modo más efectivo. Y eso, desde nuestro punto de vista, y acá les voy a hablar un poco más de mi historia personal. Tengo una consultora de innovación y voy a compartir algunas herramientas que nos va a permitir a los productores que están acá, a aquellos que tienen comercios, dietéticas, a los nutricionistas, a incorporar algunas de estas herramientas para poder comunicar mejor y ser más efectivos y en algún punto lograr crecer más rápido e invertir mejor. Entonces, permítanme entrar en un marco teórico, compartirles vamos a hablar de un marco teórico que a mí yo uso varios marcos teóricos. Este es simple, no voy a profundizar mucho, es muy técnico, pero sí nos va a dar una idea de cómo entender cómo piensa una persona al momento de elegir. Después voy a hablar de algunas tendencias, después de los perfiles, que en algún punto son a quienes nosotros le hablamos, y ese entendimiento nos va a facilitar la tarea al momento de cómo le vamos a hablar y qué tipo de comunicación o de producto o de ambiente tenemos que lograr.
Así que bueno, arrancamos un poco con la charla propiamente dicha. Acá uso esto lo sumé ayer o antes de ayer. La charla la venía preparando y esto me pareció piola como para arrancar. Muchos de los que estamos acá, levante la mano quien sabe qué es eso. Ok. Está muy bien. Pensé que el único millennial acá era yo, que no sabía que era eso hasta hace poco. Pero bueno, esto es un símbolo que podemos contarnos muchas historias sobre este aparatejo que está acá atrás. Y en realidad, para mí, desde el punto de vista de los negocios, de cómo hacer negocios y cómo perder negocios, tiene una simbología muy importante. Esta marca tenía el 75% o más del mercado global de la fotografía hace no más de... Llegó mi hermano mayor. Tenía el 75% del mercado global hace no más de 10 años. Perdón, sí, un poco más de 10 años, 15 años. Hoy no existe como marca. Esto para mí es un símbolo de la ceguera, del no estudio, de la poca anticipación que tienen las empresas. Y si lo tienen empresas de este calibre, imagínense pequeñas empresas como las nuestras. O sea, nosotros verdaderamente tenemos que estar atentos a lo que pasa en el mundo, porque esto no va a pasar. Y nosotros hoy estamos en una tendencia que tiene mucha potencia, mucha innovación, y si no estamos mirando qué pasa al lado, nos va a llevar por eso. Entonces, un poco las herramientas que vamos a tratar ahora es para empezar a pensar desde otro lugar, desde afuera de la caja, para ser más efectivos y que no nos pase esta historia. O sea, esto nos tiene que servir para recordar el nivel de riesgo que como empresarios estamos expuestos. Vamos a hablar un poco del marco teórico que les comenté al principio. No es una verdad definitiva, no soy neurocientífico, pero a mí me sirve y se los voy a compartir. Hay un médico que se llamaba Paul D. MacLean, década del 50 del siglo pasado, que propone que hay 3 sistemas en el cerebro que regulan nuestra conducta. Estos sistemas, porque uno pensaba que el cerebro es una sola cosa, no hay 3 cerebros, pero sí estos sistemas nos ayudan, el modelo nos ayuda a entender cómo funcionan cuestiones racionales, emocionales y simbólicas en la cabeza, y en función de ese entendimiento nos facilitan cómo vamos a hablar con estas personas. Y acá tenemos un modo gráfico de hacerlo, ni siquiera es así, pero queda muy lindo. Tenemos un cerebro racional, que todos creemos que es lo que define cómo tomamos una decisión. Error, no es lo que define, es lo que creemos que define. Es el gran argumentador. Tomamos decisiones y después nos explicamos por qué, pero la decisión está tomada en otro ámbito. Bueno, voy a entrar de lleno. Y acá hice unos dibujitos que creo que nos van a ayudar a entender este marco. El cerebro racional, córtex, que nos hace seres humanos, es muy nuevito. Tiene apenas 150.000, 200.000 años. Un cerebro que, en términos evolutivos, empezó antes de ayer. Con ese cerebro nosotros podemos proyectar, nosotros podemos pensar, hacer cálculos matemáticos, podemos tener sensación de autonomía, nos podemos separar del entorno. Y es lo que nos vuelve humanos y es lo que nos ha llevado hasta acá como civilización. Ese cerebro, uno cree que decidimos a partir de ahí. No, sirve mucho, pero no. Hay un premio Nobel de Economía, que es un psicólogo israelí que se llama Kahneman, que habla sobre esto. Escribe un libro que hemos leído con un amigo que lo tengo ahí sentado. Se llama Pensar rápido, pensar despacio. Básicamente nos lleva a pensar despacio, no funcionar en automático, pero casi todas las decisiones que nosotros tenemos son decisiones tomadas en automático, en transparencia, que es lo lógico. Imagínense si yo tuviera que estar pensando qué músculo tengo que mover para decir lo que
O sea, hay muchas cosas en automático y es como debe ser. Pero a la hora de tomar decisiones, ojo. El cerebro límbico es aquel cerebro que va mucho más allá y es el cerebro donde transitan las emociones. Toda la cuestión emocional, toda la paleta de emociones a la que estamos inmersos, tiene un poder muy potente. Si se fijan, son 4 millones de años de ese cerebro. 4 millones de años ponderados sobre 200.000 años es mucho. Hay muchas decisiones tomadas desde la emoción. Pero miren este es el cerebro reptil. El cerebro reptil es desde donde arranca la historia del cerebro, 250 millones de años, y que tiene dos grandes temas. ¿Perdón? Ataque y fuga. Tiene supervivencia, que es ataque y fuga, y el otro es la reproducción. O sea, por un lado es, yo quiero sobrevivir, y por el otro lado, yo quiero reproducirme. Es como piensan. Ahora, si lo ven en esta perspectiva, que es una forma gráfica de explicar el peso que tiene en nuestra cabeza, esta es otra forma gráfica que a mí me gusta, que si condensáramos en un día 250 millones de años, bueno, es el cerebro reptil 24 horas, el cerebro límbico, las emociones tienen apenas unos minutos y algunos segundos el cerebro córtex. ¿Por qué les cuento todo esto? ¿Por qué este marco teórico sirve? Porque al momento en que vamos a hablarle a un cliente, ¿a quién creen que le estamos hablando? No estamos hablando al racional. Estamos hablando a un ser vivo que en primer lugar quiere sobrevivir y quiere reproducirse, y que tiene emociones, y que tiene un costado racional que explica decisiones tomadas en otro ámbito. Veamos un caso con un producto. Tenemos un reloj. El reloj da la hora, ¿cierto? El cerebro racional va a estar fijándose en cuestiones funcionales del producto. Que sea preciso, que sea cómodo, que sea barato. La relación de precios va por ahí. El emocional aparecen otros matices. Me hace acordar a mi abuelo, voy a lo retro. Empezamos a darle más valor al producto. Los dos dan la hora, la misma hora además. Miren un Rolex. El Rolex es un ejemplo clásico que varias veces sucede, porque estamos hablando de la misma hora. Son las 3 de la tarde, o sea, no hay mucha ciencia con eso. Pero el Rolex vale $4.000. Y cuesta eso porque tiene un valor simbólico reptil, es el poder. Y el poder es lo que nos dice: vas a sobrevivir y te vas a reproducir. O sea, el poder te abre esas puertas. A nivel inconsciente, uno no va con el Rolex, bueno, sobrevivo, ¿no? Es a nivel inconsciente. Acá tenemos una pirámide de valor que explica esto, pero gráfico. A medida que vamos sumándole atributos a un producto, piensen en esto no en cuestión de que yo estoy dando una clase de marketing porque sí, piensen en su negocio. Van a armar un logo, van a armar un ambiente, una dietética, el lugar. Piensen en la valoración simbólica que tiene que tener el lugar, su marca, para que tenga peso, para que sea durable en el tiempo. Y después que la comunicación sea concéntrica a eso. Les voy a dar un ejemplo de cómo se construye una marca. Se hace una valoración funcional, una valoración emocional, vamos creciendo en valor. Arriba hay una cosa un poco más compleja, no me voy a poner técnico, que tiene que ver con la carencia reptílica, el priming, el código es un tema cultural, hay que situar el contexto donde es esto. Coca-Cola. Acá describimos cómo Coca-Cola construye su marca desde este marco teórico. La funcionalidad del producto está a todo lado, la logística es precisa, tiene todas las normas ISO, eso, todo. Emocional, el misterio, la confianza, la parte reptil, el momento feliz donde yo te doy a mí. Y ahí construye su marca sobre eso. Salgamos de Coca-Cola, que es una marca que no me gusta nada, pero me sirve para explicar un poco esto. Entonces, ahora veamos
yo vengo a contarles un poco del mercado a base de plantas, de lo que nosotros hacemos. Y que creo que tiene un especial interés para dueños de dietéticas y supermercados y comercios y nutricionistas, porque es la materia sobre la que vamos a tratar. Bueno, este mercado, acá tienen varios signos de pregunta, pero por ejemplo China no da información, sabemos que crece un montón, pero no está pública. Argentina tampoco da información, sabemos que crece porque lo vemos en nuestras métricas, ustedes lo deben ver en sus comercios, pero no tenemos información fidedigna. En el 2020, en Estados Unidos y en Europa, estamos hablando de 6.500 millones de dólares para Estados Unidos y 3.000 y pico, 3.600 millones de dólares en Europa. Es una bestialidad de volumen de mercado. Estamos hablando hace 2 años. Si esto tampoco está en escala, sería mucho más grande esa bola o mucho más chica esta. Se espera que dentro de 15 años el mercado sea monstruosamente grande. O sea, en esa torta es donde estamos entrando. Los productores de alimentos, los que tienen dietética, los nutricionistas, ahí vamos. Ahora, ¿cómo vamos? ¿Entendemos a quién le vamos a hablar? ¿Entendemos desde dónde se va a parar la persona que tenemos enfrente? Porque en la medida que tengamos mejor ese entendimiento, va a ser más efectiva nuestra inversión. O sea, vamos a tener menos guita en diseñar boludeces, perdón la palabra, pero hay que ser precisos en eso para ser más efectivos y más conectivos. Entonces ahora les voy a hablar un poquito de los perfiles de ese mercado. De esas tortas hay 3 grandes perfiles. Ustedes van a ver, acá van a aparecer 3 perfiles con un signo más. El más implica el volumen que tiene o cómo pondera ese perfil dentro de la torta. Los veganos. El vegano es una persona que considera, es una filosofía de vida, y una persona que considera que los animales tienen los mismos derechos que los seres humanos. No quiero entrar en ninguna polémica al respecto, que se genera un montón. Yo personalmente les tengo muchísimo respeto. Fui vegano en algún momento, no lo soy, por un tema de capacidad, de resistencia. Me parece que hay que tener mucho coraje para hacerlo. Pero la verdad es que lo que ellos plantean y se proponen es, bueno, vamos a ser la voz de aquellos seres vivos que no pueden expresarse. Y hay cosas que me parecen muy piolas de destacar. Por ejemplo, están luchando por la ley de que son seres sintientes, que no son cosas. Tratar de salir de la cosificación de un producto. Ustedes imaginen lo siguiente: para la legislación es lo mismo una licuadora que un conejo. Lo mismo, son cosas. Yo puedo hacer con ellos todo lo que quiera. Imagínense que un día estoy con una licuadora en la mano, en casa, tengo una discusión con mi mujer, me da un ataque de bronca y agarro la licuadora y la estrello contra la pared. ¿Qué va a ocurrir? Lo más probable es que mi mujer se enoje conmigo 2 semanas y no duerma con ella esas 2 días, mínimo. Mi hijo, que va a estar mirando, va a decir: papá está loco, está demente, o sea, va a generar un impacto muy negativo en él. Y probablemente yo tenga que ir a comprar otra licuadora. Imagínense la misma escena con un conejo en la mano. Si hago lo mismo, probablemente me separe de mi mujer. Mi hijo termine en un psicólogo de por vida. Y yo también, con un chaleco de fuerza. Porque no es lo mismo. No es lo mismo. No son cosas. Yo no sé, y no quiero discutir si tienen los mismos derechos que el ser humano, pero no son cosas. Bueno, el vegano plantea eso. Ahora, el vegano tiene una dimensión dentro de esa torta chiquita. Al principio era uno de los más grandes, pero hoy tiene mucha visibilidad, el activismo propio, pero es una torta, en la torta tiene una ponderación menor. Piensen a quién le vamos a hablar con estos productos. Después aparece alguien, mirá. Aparece un rango etario interesante, empieza a crecer en la torta, sobre todo en los últimos años, después de la pandemia. La reflexión, qué como, qué no como,
Una persona de 40 a 45 años hacia adelante que empieza a sentir los primeros achaques en su físico y de repente empieza a buscar por internet y a ver que si baja su consumo de carne y obviamente tiene que reemplazar con algo y aparecen todos los productos que nosotros proponemos, mejora su calidad de vida. Bueno, esto tiene una gran ponderación, es muy interesante. La ponderación hablo del volumen dentro de la torta. Y finalmente, quien se lleva debería llevarse toda la atención a mi juicio, lo puse ambientalista como, no encontré otra palabra, no es un ambientalista propiamente dicho, es la persona que le interesa el medio ambiente. Y hay un estudio interesante hecho sobre, o sea, los enmarca en un rango etario entre 15 y 30 años. Son chicos, básicamente, su perfil hiperconectado, redes, Instagram, todo ese cuento, que les interesa el medio ambiente y que les gusta la carne, y que no es que dejan de comer carne porque los animales o el derecho o la salud, dejan de comer carne porque entienden que la producción a escala de carne es muy nociva para el medio ambiente. Hay un estudio y hay una figura que a mí me interesa comentarle porque a mí me da mucha visibilidad el tema, que la producción a escala de carne a nivel global es lo que es el cigarrillo en relación al cáncer de pulmón. O sea, tiene un impacto realmente importante en el problema medioambiental. Entonces este chico, que además son millones, dejan de consumir carne no porque no les gusta, sino porque están ponderando otros intereses. Y acá empieza todo el negocio de los análogos. Todos aquellos productos que se parecen a la carne, que no es carne. Está lleno de preguntas. ¿Por qué si no te gusta la carne comes una cosa que se parece a carne? Porque me gusta la carne. El tema es que, bueno, estos tres son los perfiles, hay otros, pero estos tres son los grandes perfiles del mercado en el que está a base de plantas y es al cual nosotros les vamos a hablar. Entendámoslo, miremoslos bien, porque son aquellos, después el PowerPoint van a andar dando vueltas, o me pueden llamar, pero estos son los perfiles a los cuales nosotros tenemos que abordar. Pero piensen lo siguiente, hay puntos en común en estos tres perfiles. Yo puse un par de palabras que a mí me parecen, después vamos a ir a cuál es el punto real de en común, pero empatía, respeto, cuidado, responsabilidad, apertura, amor. Amor es un concepto que a mí me atraviesa mucho. Entrega, ¿no? Es estar pensando realmente en qué es mejor para el otro. Es una cosa un poco egoica. Y si nosotros, preparé algo acá que tiene que ver con los arquetipos de la personalidad, y ven los dos ejes, hay uno que me parece que cuadra para esto, que es el eje de héroe. El tipo se siente internamente un héroe, o para ayudar a los animales, o para ayudar al planeta, o para ayudarse a su físico. Digamos, tiene que ver con eso, no es tan aspiracional. O sea, le estamos hablando de un tipo que esto no lo visibiliza en su conciencia. Esto es algo que va en un trasfondo, en una parte a nivel inconsciente. Es ese esfuerzo personal que hace esta persona por dejar de consumir determinado producto que probablemente le gusta, pero lo hace en pos de otra cosa. Bueno, a esa persona nosotros le hablamos. A esa persona van a tener un interlocutor, o sea, van a tener que conversar, identificar sus valores y armar su comunicación para poder conectar. Ahora, ¿qué ocurre? Esto es muy interesante porque no podés conectar fácilmente con un tipo que tiene tan arraigados esos valores, abordarlo desde un lugar simulado. Un lugar donde no hay coherencia, imagínense esto. Una propaganda donde aparece un hospital, no sé qué, y la comida que le van a llevar es de McDonald's a la gente enferma. No hay relación, no hay coherencia entre una cosa y la otra. O un Monsanto haciendo cosas, activismo como un Greenpeace. O sea, si no hay coherencia, es difícil que el consumidor lo acepte, por más lindo que sea el discurso. De hecho, hay mucha inversión para ver cómo
manejar esa coherencia en las multinacionales. ¿Por qué? Porque se han cansado de romper el mundo, todo el mundo lo sabe, y la inversión de moda es, bueno, sacame de este lugar, ¿cómo hago para cambiar todo esto? Bueno, si nosotros, busqué algunos dibujitos, el lobo con piel de cordero, si nosotros, que es a lo que voy a llegar en el próximo slide, que ya cortito, ya terminamos, pero si no hay coherencia, tu interlocutor se da cuenta. O sea, el tipo que tenés enfrente, por más discurso bonito que le hagas, se da cuenta. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que conectar los valores propios con el discurso. Por ejemplo, debe haber un montón de empresas, yo tengo dudas porque lo conozco, que han encontrado una oportunidad comercial en este segmento, se meten de cabeza, sacan el producto, pero el consumidor no le cree. ¿Por qué? Pues pará, te has cansado de romper el mundo, me venís a hablar ahora de leche vegetal. Sí. Ya sé de quién hablas. Sí. Todos sabemos quién hablo, pero no lo puedo decir porque no viene al caso. Hay un francotirador ahí arriba. Pero en serio, si no hay coherencia, pero pará, esto va más allá de estas grandes empresas. Un empleado nuestro, una persona que esté atrás de un mostrador que no crea en lo que vende, esa falta de coherencia se ve. Esa falta de coherencia en alguna parte inconsciente de tu cliente le va a hacer ruido. Nosotros tenemos que ser absolutamente coherentes. Tenemos que definir nuestros valores y ver si estamos en el lugar indicado y actuar en consecuencia. Si no, se nos va a leer, si no, se nos va a durar poco. Entonces, eso me parece a mí un lugar para la introspección a los que los invito a todo el mundo, y una vez que lo encuentren, definirlo y trabajar en consecuencia. Con esta coherencia, con esa idea y marco teórico y con ese conocimiento de a quién le vamos a hablar, volviendo a cómo se construye una marca, no los quiero aburrir con la parte funcional, emocional, límbica, priming y código, pero vayamos a la promesa central. Ustedes tienen un producto, o sea, su servicio como nutricionistas. Bueno, es una promesa central. Trabajar sobre esa promesa central, pensar en sus valoraciones funcionales, en sus atributos funcionales, en la emoción que quieran tocar en la comunicación. Lo mismo con la parte reptil, pero una vez que lo tengan, todo lo que hagan tiene que ser concéntrico a esa promesa central. Entonces, su marca, el ambiente, su lugar, los flyers, el discurso de su gente, y ahí van a tener éxito. Y esto se aplica a esta industria y a cualquiera. Lo único que yo veo limitante y que potencia las dos cosas juntas es la paridad de valores entre nuestros valores y los de enfrente. Estamos en un mercado donde el tipo de enfrente le importa lo que vos pensás. No, chupo un huevo que vos estés, que a mí no me importa nada, pero te vendo este producto. O sea, le importe si vuelta que sea genuino. Entonces, los invito a revisarlo y me parece que a partir de ese conocimiento después todo lo demás se da por añadidura. Para cerrar, los vuelvo al aparatito de Kodak. Es un aparatito muy lindo, muy simpático, pero es sinónimo de fracasar. Pero por otro lado puede ser una alarma, una cosa interna donde permanentemente estemos pensando qué vamos a hacer hacia adelante. Eso se va a convertir en eso en cualquier momento. Las dietéticas hace 30 años eran herboristerías y ahora están evolucionando a biomarkets y se están ampliando y están poniendo luces LED y qué sé yo, pero a lo mejor dentro de 2 años, porque además la historia se acelera, y bueno, trabajaremos con aplicaciones, a lo mejor logísticas directas, a lo mejor iremos de la dietética a pasar una motito a buscar, a lo mejor el negocio de la dietética vira seriamente, hay que anticiparlo, a lo mejor va, no sé, el distribuidor va derecho al consumidor final y la dietética queda totalmente relegado, y eso es una posibilidad. Bueno, hay que armarse esas posibilidades, hay que empezar a pensar qué va a pasar. Hay una frase de Santiago Bilikin que a mí me gusta mucho, cada vez que salgo a correr lo escucho, al pibe también escuché, pero cierra los podcasts diciendo: la mejor forma de anticipar el futuro es inventar el futuro. También invito a eso, a pensar en esa dirección hacia adelante. Bueno, señores,
hemos terminado la charla, les quiero agradecer y estas son todas las empresas de la asociación. Hola, ¿cómo estás? Me encantó como ¿Cómo estás? de manera sencilla. ¿Cómo se forma parte de la asociación? Para formar parte de la asociación tenés que tener una empresa que desarrolle productos a base de plantas. Productiva, una empresa de producción, no comercial. También puede ser comercial. Estamos en este momento, la asociación se pensó para empresas que producen alimentos. A medida que fuimos creciendo, aparecieron empresas, por ejemplo, cadenas de restaurantes. Tenemos unos restaurantes que hacen, son 100% plant-based que se sumaron. Después hay distribuidores que también se sumaron. Después hay productores que hacen productos, pero no son alimentos a base de plantas y también se quieren sumar. Entonces ahora estamos redefiniendo un poco eso porque no es que yo me doy vuelta, converso con 4 y cambiamos. Tenemos un estatuto, pero sin embargo estamos en esa dirección. Ahora, respondiendo a tu pregunta es, te comunicas con nosotros, revisamos... Tenemos un stand acá. A ver, como te dije, somos todas estas empresas, muchas de estas hoy tenemos stands. De hecho, te invito a mi stand, Casa Vegana, puedes ir a comer el producto. Creo que pasé. Mandé el chivo, ¿no? Pero más allá de eso, hay un stand chiquitito donde tenemos gente que toma los datos y te cuenta cómo entrar. Está Paula de estar por ahí, que no sé. Pero nada, es eso. Y si hay un tema puntual que vos me decís, mirá, yo no hago todos los productos a base de plantas, hago un par, también pasa, por ejemplo, Jaulani o Safran o alguna de estas empresas tienen algunos productos o que tiene miel o que tiene dulce de leche. Hay una figura que se llama socio adherente, que tal vez no puede votar en las asambleas, pero está y participa. Bueno, me voy a dar una vuelta. Gracias. Muchas gracias a vos. Lo que es así todo a base de plantas o puramente vegetariano no es tan fácil conseguirlo, no se da en todos los mayoristas y si no tenés que averiguar directamente con el productor. No es tan fácil tampoco llegar al productor siendo distribuidor. Si se pueden sumar, lo cual igual no te garantiza que tengas afluencia de productores para que vos lo distribuyas. O sea, la asociación no baja una dirección vertical, che, todo el mundo labure con fulano. O sea, dentro de la asociación tenemos 2 grandes distribuidores y dentro de la asociación todos los quienes estamos ahí laburamos con quien queremos y si es que queremos trabajar con ellos. En este caso, en este momento nosotros estamos haciendo también un trabajo con otro gran cliente donde la negociación va a ser de ese cliente directamente con los productores. O sea, la asociación no toma un lugar de definiciones, pues no somos una organización sin fines de lucro, trabajamos ad honorem quienes trabajamos ahí, salvo 2 o 3 personas que cobran un sueldito por trabajos puntuales y concretos, pero los directores vivimos de nuestros negocios, o sea, le damos tiempo, le brindamos nuestro tiempo porque nos parece que es valioso y nos hace crecer como sector. Pero te invito, si querés, a acercarte al stand y conversás ahí con Paula o Peri que están, o conversar conmigo, o con cualquiera, hay muchos que te pueden guiar y vemos si... No, me gustaba si contabas muy brevemente la alianza que hizo la asociación tan importante este año con Vegan Certificate, que es un sello a base de plantas que representa a los productores. Este año nosotros hicimos 2 cosas de las cuales estamos bastante contentos. Una es la mencionada Cori, que es un acuerdo con una de las certificadoras que están en este momento en el mercado, en la cual es una certificadora que certifica a través de una norma ISO todo un procedimiento sin cumplimiento o no la regulación para que sea vegano, que tiene muchísimas más cosas en esa regulación que saber si el producto no tiene nada a base de plantas. Por ejemplo, si vamos a hacer tomates y usamos un buey para hacer el surco, no cumplimenta. O sea, trata todas estas cosas. Bueno, esta certificación arrancó ahora, hoy es la certificadora que tiene más empresas certificadas de la Argentina y como vemos la tendencia va a ser la
que lidere el caso. Así que esa fue una. Y la otra cosa que hicimos fue, en un momento nos llega una circular de ¿cómo se llama? De CONAL, para que iban a sacar productos, iban a regularizar cómo se iba a usar el término vegano, y participamos ahí porque tenía muchos errores, nos iba a generar problemas a todos, lo modificamos realmente, y hace un mes o dos salió y se implementó en el Código Alimenticio. Para ese tipo de cosas es que sirve la asociación, entre otras, ¿no? Para eso, para este tipo de charlas, para poder hablar con el gobierno y que nos den bola, así que nada, estamos muy contentos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola. Queríamos hacer si se puede relacionar lo vegano con lo saludable. No necesariamente. Van relacionados uno al lado del otro. No necesariamente. Vos podés poner alimentos a base de plantas que son veneno. O sea, lo que estoy diciendo yo es algo que no es políticamente correcto, pero es la verdad. El alimento a base de plantas es un alimento que no tiene nada de origen animal y en general es un alimento más saludable. Porque además quienes producimos ese tipo de alimentos realmente nos tomamos en serio la calidad del alimento. O sea, no queremos hacer productos a base de plantas, queremos hacer alimentos a base de plantas. Yo he tenido muchas conversaciones con Gerardo, que es un colega mío y estaba ahí, y es mi competencia, es el dueño de Burganas y Tienda Veggie y Casa Vegana, competimos bastante. Pero tenemos una idea común de qué es hacer un alimento y hacia dónde tiene que ir. Ahora, en el mercado hay de todo. Hay productos que son muy ricos y que tienen mucha salida y que no son sanos, porque tienen conservantes, colorantes, químicos, ultraprocesados. O sea, no es sinónimo un alimento a base de planta de un alimento saludable. Lo cual, dicho esto, también te digo, en general el emprendedor o el empresario que se ocupa de este tipo de alimentos, en general, es una persona comprometida con la calidad de la alimentación, con lo que tiene que ver con las propiedades nutricionales, etcétera, etcétera. Pero no son todos, también hay empresas que vieron una oportunidad de negocio, este mercado está consumiendo esto, hagamos algo así, más o menos, vamos, sale barato. Hoy te doy un ejemplo, lo voy a aprovechar para decirlo, sale ahora el etiquetado frontal. Está muy bueno que todo el mundo sepa qué comemos y qué no, o sea, si mucho azúcar, mucho sodio, mucho... Pero ahí, yo por ejemplo hago un budín, que le meto mucho huevos, mucha garra al budín. Y entonces en el budín yo le pongo azúcar mascabo, le pongo jugo de naranja, le pongo harina integral. Ahora va a salir con un sello negro así porque tiene azúcar. Y entonces me equipara una Oreo. Y entonces me lastima porque mi producto es saludable, sí, es alto en azúcar. Y la ley me impide decir, bueno, pará, tiene azúcar mascabo, es sano, no puedo poner nada, tiene el sello y me tengo que callar y salir igual que un alimento que es realmente nocivo. Y eso tira para abajo, me parece que nos va a afectar. Pero bueno, siempre el emprendedor argentino encuentra la vuelta para comunicarlo mejor. También va a haber algunos que van a dejar de poner ese tipo de azúcar y van a poner cualquier otra cosa que endulce y que no esté dentro de la ley y que sea un veneno. Pues, ¿Vos qué crees que estaría faltando para que este mercado atrape o con algún producto, no sé, con algo, a esos chicos? Porque la verdad que se me hace muy complicado, muy difícil poder transmitirle. Porque te dicen, che, bueno, vamos a comer a McDonald's, mostaza, quiero coca. Digamos, ¿qué crees que ustedes como asociación o en este mundo, en este mercado, pueden aportar, digamos, a eso? Nosotros somos una asociación con recursos muy limitados. O sea, no tenemos la potencia comunicacional que tiene un McDonald's, ni de cerca. Ahora, la otra cosa que ocurre es que a nivel global el crecimiento de la tendencia de la alimentación saludable y la alimentación saludable la alimentación saludable a base de plantas tiene tanta potencia que las marcas, para empezar, van a empezar a mejorar la calidad de sus productos, tal vez no porque estén convencidos, sino por un tema de valores, sino por un tema netamente comercial. O sea, los padres van a empezar a mirar qué tipo de alimentos se le están dando a los hijos y van a actuar en consecuencia. Los hijos van a empezar a entender que ese tipo de alimentación, casi te diría que es aspiracional. Algo que está pasando en algunos países, no acá todavía, pero va a pasar,
que así como antes era aspiracional ir a un McDonald's o entrar a un Starbucks, es aspiracional comer bien. O sea, es un hábito que tus compañeros, que te generan tu tribu, tu grupo donde te sentís cómodo, lo ven como la conducta a hacer. Entonces, probablemente como asociación tengamos estas charlas, estamos con ganas de ir, es otro proyecto que tengo con Geri, ir a colegios y tener este tipo de conversaciones, pero la verdad es que si no tenemos la potencia y la masividad que tienen otras empresas no lo podemos hacer. Pero compensando eso, todo lo que está pasando a nivel global en términos medioambientales, que hace que la gente empiece a mirar y redefinir sus conductas, eso se empieza a allanar. No va a ser de un día al otro, pero va a ocurrir. Y cada vez las cosas ocurren más rápido. La historia verdaderamente se acelera. Los saltos, esto lo pueden... O sea, yo crecí, no había teléfonos celulares, no había internet, no había... Oye, el mundo es distinto, nadie puede imaginarse qué va a pasar de acá a 10 años con eso. Estas conductas culturales que tienen todo un matiz cultural se van a modificar. Es lo que yo creo, yo no escribo el guión de la vida, te estoy dando una opinión personal. Muy bien, y así le brindamos un cálido y fuerte aplauso a Pancho.